Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de tener, no solo en los micrófonos, sino también poder ver a la diputada por el Partido Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Estamos hablando con Blanca Navarro. ¿Qué tal, Blanca? Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por haber contactado. Bueno, este jueves nos hemos sorprendido todos porque en dos parlamentos autonómicos de España a la misma hora se estaban debatiendo temas muy cercanos uno de otro que tenían que ver con posturas de condena a Israel de alguna manera, ¿no? Explícanos qué pasó en Cataluña. Bueno, ayer se juntó en la Comisión de Acción Exterior y Transparencia, coincidió que hubo tres resoluciones que de alguna manera tenían relación con Israel. Una tenía relación, vamos, directamente y las otras dos un poco más indirectamente. Una de ellas era una resolución que presentaba el Partido Socialista para condenar el antisemitismo. La otra era una resolución que presentábamos nosotros también para condenar el antisemitismo. Y la tercera era una resolución que presentaban conjuntamente los comunes y la CUP. Los comunes es el partido de Podemos aquí en Cataluña. Los comunes y la CUP para cuestionar o para reprobar la anexión del Valle del Jordán por parte de Israel. Entonces, la primera de las resoluciones, la del Partido Socialista, venía de otra resolución previa, es decir, que fue como una especie de continuación de una situación que tuvimos en el Parlamento de Cataluña en enero de este mismo año, en el que Ciudadanos habíamos presentado una resolución en la cual pedíamos que el Parlamento de Cataluña adoptase la definición de antisemitismo del IRA. Entonces fue curioso porque el Partido Socialista, que lo que entiende la gente, no sé si utilizar el concepto normal, pero la mayoría de la gente lo que entiende por el socialismo son votantes que defienden los derechos de las personas y la igualdad. Pues curiosamente el Partido Socialista no dio apoyo a esta resolución. Aun y todo, la resolución salió adelante y el Parlamento de Cataluña adoptó la definición de antisemitismo del IRA. En esta resolución en enero habíamos presentado también un punto en el que, en consecuencia, o sea, congruentemente con adoptar la resolución, la definición del IRA, entendíamos que lo congruente es que si el Parlamento adoptaba esta resolución, tenía que pedirle al gobierno de Cataluña, que, que retirase las subvenciones o que no financiase a las entidades que luchan, las entidades que dentro de su ideario y dentro de sus actividades están las actividades antisemitas, ¿no? Entonces pedíamos en la misma resolución también que se condenase a las entidades antisemitas y que se retirase la financiación. También, por supuesto, el Partido Socialista votó en contra de este punto y este punto el Parlamento de Cataluña no lo aprobó. Entonces, curiosamente, después de que el Partido Socialista quedó así retratado y que además la Cámara no dio soporte a algo tan coherente como que si se decide adoptar la definición de antisemitismo del IRA y hay un compromiso con esta lucha contra el antisemitismo, lo que tiene que ser es automáticamente que no se financien las entidades que son antisemitas. Entonces, a consecuencia de aquello que sucedió en enero, el Partido Socialista presentó esta propuesta de resolución que debatimos ayer, que era una resolución de mínimos, muy mínimos, eh, con respecto al antisemitismo, que lo que más tiene es el título, ¿no? A la que, por supuesto, nosotros dimos apoyo, porque aunque sea una definición, una resolución de mínimos y sea un compromiso muy pequeño, Ciudadanos siempre estaremos en la lucha contra las desigualdades, por el motivo que sea, por raza, por religión, por cultura, por ideología, por lengua, y en este caso, por supuesto, Ciudadanos tiene un compromiso especial en la lucha contra el antisemitismo. Entonces, a raíz de esta resolución que presentó el Partido Socialista, nosotros presentamos unas enmiendas precisamente para que realmente fuese algo coherente cuando alguien
dice que quiere luchar contra el antisemitismo, no solamente puede ser un compromiso de palabras, ¿no? Que a veces los políticos es una cuestión de palabras, pero luego no se llega a convertir estas palabras en un compromiso y en unos hechos reales. Lo que hicimos fue presentar unas enmiendas y presentar también una resolución en la cual efectivamente pedíamos que si el Parlamento de Cataluña había adoptado la definición de antisemitismo del IRA, en consecuencia, debíamos pedir al gobierno de Cataluña, que retirase el apoyo a las entidades que manifiestamente son antisemitas y, en consecuencia, también el BDS no podía recibir financiación pública por parte de la Administración de Cataluña. Entonces, estas fueron las dos resoluciones relacionadas con la lucha contra el antisemitismo, porque tenemos muy claro en Ciudadanos que una forma moderna de antisemitismo es el antisionismo, es ir contra el único país, el único Estado judío que hay en el mundo, es la única democracia que hay en la región. Y el intentar, las políticas de Israel se pueden cuestionar como las de cualquier país, igual que las de España o las de cualquier otro país del mundo, pero el atentar contra la existencia propia del Estado de Israel, eso es una forma de antisemitismo, porque y es lo que plantea el BDS en su ideario, ¿no? No cuestiona las políticas de Israel, lo que hace es atentar directamente contra la existencia de Israel como Estado. Defiende el derecho de los refugiados como una de las condiciones imprescindibles. Y es que si lees o escuchas a Barghouti en sus manifestaciones, es que lo primero que dicen es que van contra la ocupación de lo que ellos consideran de lo que ellos consideran que son tierras árabes, que es el Estado de Israel, con lo cual es que Parece que tenemos unos problemas técnicos. A ver si recuperamos la conexión. el que atentar contra la existencia del Estado de Israel es una forma de antisemitismo, y así, con esta definición, se ha el Parlamento de Cataluña. Bueno, hemos tenido un momento de pérdida de contacto, pero se ha entendido bien la idea. Estos son, en resumen, los detalles de las diferencias entre la presentación que tuvo el PSOE y Ciudadanos respecto a estas resoluciones de adherirse a la definición de antisemitismo del IRA. Pero junto con ellas se trajo a votación otra resolución de Podemos y la CUP que iba en sentido totalmente opuesto, ¿no? Exactamente. Podemos y la CUP presentaron una resolución para reprobar la anexión del Valle del Jordán. Y realmente es que lo que no tenía ni pies ni cabeza es que podíamos entender hasta cierto punto que cuando se presentó esta resolución, que fue en mayo, hubo un gran revuelo internacional y mediático a raíz de esta noticia, pero claro, lo que no entendíamos es que de mayo a ahora han pasado muchas cosas en la geopolítica de la región, y la primera de todas es que el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó en agosto que retiraba todo el plan de extensión de la soberanía, ¿no? Hay un problema, yo creo que en cómo se ha explicado, cómo se explican las cosas en España o en Occidente. No lo sé exactamente dónde está el término, de dónde está el problema en la comunicación, que es este concepto de los territorios ocupados, ¿no? Que se olvidan que por los acuerdos de Oslo, la zona C, por el acuerdo entre las dos partes, la zona C está bajo control de Israel. Entonces, ese digo pequeño detalle con cierta ironía y con muchas comillas, es algo que totalmente obvian cuando estos partidos que son totalmente contra las políticas de Israel, pues realmente explican la historia con una versión que, desde mi punto de vista, difiere muchísimo de los datos de la realidad, pero que por desgracia a menudo por medios de comunicación vemos como muy amplificado este mensaje de datos que no son reales, ¿no? Más allá de que tampoco obviaron totalmente todos los hitos, los tratados de Abraham que se han firmado entre agosto y septiembre
este año que realmente, vamos, desde mi punto de vista son un hito en la geopolítica de la región y que realmente yo creo que la comunidad internacional debemos sumarnos al compromiso de apoyar todo lo que vaya dirigido a pacificar la región y realmente a mejorar la vida de los ciudadanos de Israel y de Palestina. Es que realmente el compromiso de la comunidad internacional debería estar totalmente eh, dirigido a sumarse, a facilitar lo que vaya a mejorar la paz en la región. Por supuesto, tampoco hicieron ninguna mención ni en la defensa de la resolución, ni en el texto expositivo, ni absolutamente nada, a algo que a mí me parece que es que países del Golfo, países como los Emiratos o como Bahrein o otros países del Golfo estén abriendo relaciones diplomáticas con Israel, a mí me parece que es un hito y que realmente a partir de ahora la manera que vamos a tener de hablar de la situación de la región va a ser totalmente diferente y hay que ponerlo en valor, ¿no? Aparte de que estos partidos que se dicen de izquierdas y lo mismo, la izquierda que lucha por los derechos de las personas siempre se olvidan, ¿no? De luchar, de mencionar la vulneración reiterada de los derechos de los ciudadanos palestinos. Parece que esto les importa más bien poco cuando esta vulneración sucede por parte de la autoridad palestina o de Fatah o de Hamas sobre todo, ¿no? Cuando estos partidos teóricamente defienden la igualdad de la mujer, no le importa la situación de la mujer en Palestina, ni los derechos del colectivo LGTBI, o el derecho de libertad religiosa, de manifestación, o el derecho a tener un parlamento democrático, ¿no? Ni tan siquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacer también una intervención que les recordase tanto los acuerdos de Oslo, tanto esta situación de la zona C, que se encuentra bajo el control israelí por los acuerdos de Oslo, que tiene rango de legislación internacional, y los acuerdos de Abraham, y realmente todo este escenario que cuando hablan de Israel, bueno, como que realmente ponen el foco en una realidad, más allá de que el Parlamento de Cataluña no tiene competencia para hacer política internacional. Esta misma semana el Tribunal Constitucional sentenció que el Gobierno de la Generalitat excede sus competencias cuando ingiere en la política internacional porque no tiene competencias en diplomacia. Una cosa es tener competencias en acción exterior, que es todo lo que tiene que ver con el comercio, es decir, todo lo que sea promover el comercio entre las empresas catalanas en el resto del mundo, en eso sí que hay competencias, pero no en diplomacia y en política internacional. Entonces, es también muy curioso que Podemos, que es el partido o sea, los comunes, que es el partido de Podemos, aquí en Cataluña, que es un partido que es partido de gobierno en España, presente esta resolución pretendiendo hacer política internacional pasando por encima del gobierno de España, cuando es parte del gobierno de España y además es que implica atentar contra el Tribunal Constitucional, que es el que ha vedado bueno, ha sentenciado que es que no hay competencia en política internacional, más allá de que también me permití decirles que, bueno, pues por mucha ilusión y por muchas ganas que tengan ellos de hablar de la situación de Israel o de Palestina, pues es que el peso que puede tener esta votación que hicimos ayer en la política internacional y en la geopolítica de la región y lo que les puede importar, por suerte, a los actores, ¿no? de Oriente Medio, pues es nulo, es nulo. Son ganas de tirar el dinero de los catalanes haciendo algo para lo que ni tiene competencias, ni tiene absolutamente ninguna utilidad, y si se votase al menos algo que fuese constructivo para facilitar la convivencia, pues todavía, pero claro, pero bueno, es el despropósito en el que vivimos en el Parlamento de Cataluña continuamente cuando se anteponen bueno, todas estas cuestiones o las cuestiones independentistas por delante de los derechos de las necesidades de los ciudadanos. Así que Y, es y, un poco... no, digo, y se votaron estas resoluciones. Se votaron estas resoluciones
Y por supuesto, como nosotros somos el grupo más grande de la Cámara, apoyamos la resolución del Partido Socialista y evidentemente, ya digo, nosotros todo lo que sea, nos da igual quién lo presente, todo lo que sea luchar contra el antisemitismo, aunque sea descafeinado, vamos a darle apoyo. No nos aceptaron ninguna de las enmiendas que presentamos, pero aún y todo, pues consideramos que el compromiso es con todo lo que sea apoyar esta lucha, ahí nos vamos a encontrar. De nuestra resolución se salieron adelante los puntos que hacían referencia a lo que ya se votó en la resolución de enero, que eran los puntos generales del compromiso en la lucha contra el antisemitismo. Y nuevamente el partido de Junts per Cat no apoyó la lucha contra el BDS, porque aparte de que los socialistas ya sabemos cómo se posicionan nunca condenan el BDS, pues nos sorprendió porque esperábamos que Junts per Cat, que es el partido heredero de Convergencia, que siempre han presumido, ¿no?, de su amor a Israel y de su apoyo a Israel, pues nos hubiera gustado que dieran apoyo precisamente a que la Generalitat, de la cual ellos están en el gobierno, no apoyase, no siguiesen apoyando el ceder espacios, que haya subvenciones para el BDS. Estuvieron intentando transaccionar, pero lo que pretendían era que dejásemos la puerta abierta a que se financiasen las actividades del BDS, pero las actividades del BDS que no fueran antisemitas ni antisionistas. Y era como, pero ¿y a qué se dedica el BDS si no es a hacer antisionismo, antisemitismo? Si es que es la línea uno, ¿no?, de su razón de ser, ¿no? Entonces era como, mira, por favor, no me pidas que te acepte una enmienda, ¿no?, en la que obviamente el BDS no hace nada que no sea antisemita, por definición. Es que solamente hay que leer el boicot y desinversión a Israel, es que es su nombre, ¿no? Es como... Y entonces, claro, evidentemente nos hubiera gustado que dado que siempre han presumido, ¿no? Y ahí nos encontramos cuando ellos están realmente comprometidos, no solo de palabra, sino cuando están comprometidos con el apoyo a Israel, pues evidentemente nos vamos a encontrar, aunque en otros aspectos políticos no estemos de acuerdo, pero claro, lo que nos gustaría es que además de expresar su amor a Israel en palabras, pues cuando toca apoyar compromisos políticos, pues todas estas periodistas y pensadores que se definen como independentistas, ¿no?, y que están haciendo conferencias para apoyar a Israel, pues que realmente bueno, hiciesen que el partido entendiese, ¿no?, o que los diputados entendiesen que el apoyo a Israel también se demuestra condenando a las entidades como es el BDS, que van dirigidos todas sus actividades a acabar, a aniquilar la existencia del Estado de Israel. Entiendo que la propuesta, la resolución de Podemos y la CUP, esa no pasó, no tuvo mayoría de voto, ¿no? Sí, sí, no te puedo decir exactamente, pero algunos de los puntos sí que tuvieron mayoría. Nosotros votamos en contra, el PP votó en contra, pero PSOE, Esquerra Republicana, PSOE, Podemos, la CUP, o sea, son más que... Entonces sí que algunos de los puntos de la resolución salieron adelante. Bueno, Pero bueno, ya digo, el Parlamento de Cataluña no tiene competencia a nivel de política internacional. ya. Y Y aparte del tema de la anexión que quedó anulado en la propia declaración de los tratados de Abraham, no fue nunca una propuesta que se llevara ni desde el Parlamento israelí ni desde ninguna institución. Fue un discurso de Netanyahu en el seno de su partido, una promesa totalmente. electoral, que eso ya descalabró y produjo un tsunami de cosas que luego al final se quedaron en nada. Te tengo que agradecer, Blanca Navarro, que nos hayas atendido con tan poco tiempo después de este debate, que en realidad es casi una campaña, ¿no?, que se ha puesto en marcha
en momentos en que, como citabas antes, el Medio Oriente está cambiando. Hay países árabes que toda la vida han estado apoyando el proceso palestino y lo que desean los palestinos, y hoy en día no se posicionan junto a ellos porque ven que es un camino cerrado, un camino, Ujú. Así que te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por el interés y por la amabilidad de haberme contactado. Muchas gracias y estamos en contacto para lo que necesitéis. Hola, oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos y en la cámara con el diputado por el Partido Ciudadanos en el Parlamento de las Islas Baleares y secretario de la mesa de ese Parlamento, Maxo Benalal. ¿Qué tal, Maxo? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos saber, porque ayer, jueves, estamos grabando esto el viernes al mediodía, tuvo lugar una sesión especial y también bronca, en cierto sentido, como una especie de ofensiva anti-israelí en el Parlamento de Islas Baleares y también en el Parlamento de Cataluña, que hablaremos luego con otra diputada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tiene esto algo que ver con que se esté hablando de paz y algunos países árabes se acerquen a Israel? Bueno, en realidad es real que eso se presentó al mismo tiempo, o sea, el mismo día lo tuvimos en orden del día en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento Balear y también está en el Congreso similarmente desde hace tiempo. Lo que pasa es que la ofensiva más agresiva fue la que tuvimos aquí en el Parlamento Balear. ¿Por qué? Pues no lo sé, coyuntura, porque hay algunos grupos que son más fuertes aquí en Baleares que en otros lugares, porque creen que tienen más apoyos. Francamente, las razones no lo sé. Y en definitiva, ¿qué es lo que se planteaba? Bueno, en realidad, el principio aparentemente fue el tema de los proyectos de los que se habló de una eventual anexión por parte de Israel de territorios situados en la zona de Cisjordania. De esto sabemos que se ha hablado mucho entre las elecciones, o sea, aquí no hay que decir nada en particular. Lo que aquí están pidiendo pues, el Partido Independentista MES por Mallorca, el mismo partido por Menorca, que en realidad son dos sucursales locales de Esquerra Republicana de Cataluña, y Podemos. Entonces, lo que primeramente estaban pidiendo era que se condenasen los planes israelíes de anexión del Valle del Jordán por parte del gobierno. Luego estaban pidiendo que se condenase el llamado Acuerdo del Siglo, que teóricamente decían que estaba impuesto unilateralmente por Estados Unidos para violar la legalidad internacional y permitir la anexión completa del Valle del Jordán por Israel. Luego pedían que el gobierno pidiese la retirada inmediata de este llamado Plan del Siglo, que se había adoptado sin ninguna negociación con Palestina y que no resultaba de ningún acuerdo con la parte palestina y que en ese caso era totalmente inadmisible, no viable y que no respetaba la legalidad internacional y los derechos humanos. Enseguida pedían también que se adoptasen medidas contra Israel para revertir el expolio del agua del río Jordán y garantizar así la supervivencia del río del Mar Muerto, del ecosistema del Valle del Jordán y el suministro de agua suficiente para garantizar a la población palestina unas condiciones de vida dignas. El siguiente punto era que se prohibiese la distribución y la venta de todas las mercancías y productos producidos ilegalmente en las colonias israelíes de los territorios ocupados palestinos y específicamente los que están en el Valle del Jordán. Otro punto era que se exigiese el cumplimiento de todas las resoluciones de la ONU respecto a Palestina e Israel desde 1948. Y el quinto punto era que se reconozca la existencia del Estado palestino como forma para que ellos puedan, digamos,
discutir con Israel de derechos humanos y de legalidad internacional de igual a igual. Esos son los 7 puntos. 7 puntos que presentaron y ¿cuál fue el debate que surgió en torno a esto? Bueno, en realidad el debate era muy sencillo. El debate que llevaron los que presentaban el proyecto, pues Podemos, Més por Mallorca y Més por Menorca, pues sobra que os indique detalles, porque la posición la conocemos todos desde hace mucho tiempo. Una posición pues que evidentemente, como ya no queda bien decir que eres antisemita, pues entonces eres antisionista, y al ser antisionista pues eres anti todo, porque de hecho en el debate pues ya mezclaban judío con israelí, o sea, ni ellos sabían de qué estaban hablando. Pues esa fue la presentación. Bueno, hace pocos días vimos que una diputada justamente de Podemos de este Parlamento, Sonia Vivas, creo que es su nombre, publicaba un tuit en ese sentido, de los judíos están perjudicando a los palestinos y les roban el agua, algo así, las fuentes del agua, ¿no? Esto de acusar a los judíos ya suena muy mal, ¿no? Suena a algo que ya estaba definido. En la última comunicación que hicimos fue justamente cuando en el Parlamento de Baleares adoptaron la definición de antisemitismo del IHRA. Creo que esto entra de lleno en esa definición, ¿no? Así es. Yo inclusive tuve en un momento dado pues un pequeño rifirrafe con uno de los partidos, el portavoz de uno de los partidos, porque yo le dije que esta forma de mezclarlo todo rozaba el racismo. Entonces, evidentemente, él protestó porque dijo que lo había llamado racista, y yo no lo he llamado racista, simplemente he dicho que esto está rozando el racismo. Entonces, solo lo que yo lo achacaba a un desconocimiento total de la realidad. Bueno, cuando presentaron esta propuesta de apoyo a la definición del antisemitismo, recuerdo que todos los grupos parlamentarios habían votado a favor y ahora resulta que salen con estas. Sí, en realidad tenemos que recordar una cosa. Todos los grupos votaron a favor, no. Yo conseguí sacar la moción adelante, pero la saqué contra los grupos, contra Podemos. En cambio, los independentistas locales, parte de Esquerra Republicana, ellos me apoyaron. Quiere decir que en realidad pues se sacó con sus votos. Aquí estábamos en otro tema. Esto se puso en marcha, pues supongo yo que se puso en marcha pues resultado de todo lo que se habló de el tema de la anexión. Pensemos que esta discusión, esta iniciativa se metió en el mes de agosto, pero bueno, esto fue otro tema. Ellos quisieron, por eso decía, no quisieron sacar un tema antijudío, sacaron un tema anti-israelí para luego poder hablar de los judíos. O sea, que en realidad siempre, si no puedes entrar por la puerta de delante, entra por la ventana o por la puerta de detrás, que es lo que finalmente trataron ellos de hacer. Bueno, finalmente entiendo que este plan no prosperó, no consiguió la mayoría, ¿no? Efectivamente, nosotros tuvimos desde el primer momento el apoyo del Partido Popular, el apoyo de Vox y el partido del PI. El PI es un partido regionalista balear que, bueno, que aunque apoyaron o no apoyaron, pero se negaron a apoyar la moción, unos porque, igual que nosotros, pensaron que todos los puntos que yo presenté para rebatir esta moción pues se valían por ellos mismos, y también por el hecho de que estábamos discutiendo en un parlamento una cosa que quedaba lejos, que era competencia nacional y que no nos iban a mojar a todos. Claro. Bueno, aparte de que, como dices tú, un parlamento de una autonomía no tiene competencia para debatir de política internacional y de relaciones internacionales, también las cosas que traían a colación eran o ya estaban caducadas o que simplemente son falsedades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anexión ya se declaró en suspenso y sine die a través del Tratado de Abraham que se firmó el 15 de septiembre, o sea que no había ningún sentido en hablar de eso, ¿no? Jorge, iré más lejos. Yo lo que le dije a la portavoz de Més por Menorca fue, bueno, pues que si ella tenía una copia de efectivamente de ese proyecto,
que me lo mandase, que yo me comprometía a hacerlo llegar al señor Trump, porque evidentemente nadie tiene copias de una cosa que no existe. Nadie tiene copias de un debate, pues que fue un tema que se metió en prensa durante un periodo electoral y finalmente solamente con fines electoralistas. Pero era un tema pues que nunca ha sido realidad, que nunca ha sido una planificación seria, o sea que no es que fuese algo que se cambió de idea. Pero es que además yo les llevé el Tratado de Abraham y dije, mira, este tratado de formas, cualquier perspectiva de futura anexión desaparece con este tratado. Pero es que aparte yo traje prensa Kuwaití, prensa de los Emiratos, que efectivamente también lo confirmaban, incluso el país. Entonces yo les dije que están votando una cosa que es pasada, que no existe, que es inventada. Iré un poco, o sea, y en este punto el Partido Socialista votó a favor de condenar pues cualquier proyecto de anexión que pueda ser futuro, pero el Partido Socialista lo hizo bastante correctamente porque les avisó, vamos a votar a favor de este punto, aún sabiendo que este punto ni existe ni corresponde a nada que sea realidad. O sea que encima, o sea, votaron que sí por una cuestión de principio, pero avisaron, votamos que sí por principio, pero esto es una tontería que no tiene ninguna veracidad. Claro, entre otras cosas porque ese llamado plan de anexión fue un discurso que dio Netanyahu para la gente de su partido y nunca fue ni al Congreso, ni a la Knesset, ni pasó a ninguna instancia. Es decir, que era una idea, como tú decías bien, de carácter electoralista o interno. Pero también el tema del expolio del agua es que es un poco marciano. Ya se quejaban en algún caso, llegó el ridículo al tema de que se decía que Israel bloqueaba las fuentes de agua de Gaza, que nunca tuvieron ninguna fuente de agua natural. No hay ríos solamente cuando llueve, que hay corrientes que desembocan en el mar, pero es que el Mar Muerto tiene su nombre justamente porque se está muriendo hace muchos años. Esto es como si dijeran que el Mar de Aral, que ya no existe porque se ha secado prácticamente todo, corresponde a una idea de no sé qué, de Moscú, de penalizar a las poblaciones cercanas. Esto no tiene ni pies ni cabezas. Es más, recuerdo que antes de que Israel empezara a surtirse de agua del lago del Tiberíades, Siria justamente fue la que bloqueaba y desviaba los cursos de agua para que no llegasen a rellenar, a completar el lago del Tiberíades. Es decir, si hay una falta de abastecimiento de agua, hoy en día en Israel está más que superada por los métodos de desalinización, etc. Esto no tiene ninguna realidad, ¿no? Este tema, Jorge, en realidad es uno de los temas más importantes, más interesantes del debate de ayer, porque cuando el debate empezó, habían, pues el Partido Socialista, por ejemplo, iba a votar a favor de esta condena, de este expolio de agua. Yo les expliqué que el tema de agua es un tema puramente político que no existe. Cuando se cogen los tratados de Oslo I del año 93, ese tratado ya habla de lo que es la gestión del agua. Ligeramente, pero habla. Cuando vas al Tratado Oslo II, el Tratado Oslo II tiene un artículo 40, que son 6 páginas, en la que no solo Israel reconoce el traspaso de la competencia sobre el agua a los palestinos, sino que encima se crea una comisión conjunta del agua hecha por Israel y la autoridad palestina. En ese documento es que ahí se elaboran punto por punto, cuántos metros cúbicos, cuántos millones de metros cúbicos se traspasan, cuánto tiene que ir a cada sitio, de dónde tiene que venir el agua, si de pozos, si no de pozos. O sea que ya estos 2 tratados ya demuestran que no hay un problema de expolio. Está todo escrito, está todo aceptado tanto por el gobierno israelí como por la autoridad palestina. Si luego encima le metemos el tratado de paz entre Israel y Jordania, el Tratado de Paz entre Israel y Jordania tiene un artículo 6 y un artículo 7 que solo se dedican a mencionar la gestión del agua. O sea que encima tenemos
otro tratado que se dedica a este tema muy precisamente, para lo que es el río y para lo que es el Mar Muerto. Pero luego podemos meterle otro punto más, y es que el tema, yo presenté un estudio del Banco Mundial. El Banco Mundial pidió, justamente por temas de agua, hace un par de años, pidió una auditoría interna sobre el tema de agua en esa zona. El Banco Mundial preparó esa auditoría, que son 130 páginas. En esa auditoría, básicamente, aparte de establecer el Banco Mundial las razones por las que el tema de agua no es un tema y está regido legalmente por tratados, no está regido por Israel porque le da la gana, establece que el gran problema que hay aquí es, primeramente, que, por ejemplo, se creó una comisión de agua palestina. Esta comisión, los poderes de esta comisión los tiene la autoridad palestina y nunca los ha transferido. Segundo punto, un punto de gestión. Quiere decir que normalmente en cualquier lugar tienes una autoridad, o sea, esta comisión, que gestiona el agua. En el caso palestino tienes 130 autoridades que gestionan el agua en grandes ciudades y luego tienes 13 o 14 en las demás. Quiere decir que hay una gestión totalmente libre. La gestión del agua está hecha por empresas palestinas privadas, pero empresas que no están ni reguladas, porque en 2014 la autoridad palestina aprobó un texto de ley para regular los que se dedican a la distribución de agua, pero es que esta ley no está en aplicación, porque tiene problemas jurídicos, problemas de interpretación y problemas de falta de financiación. Luego vamos a Gaza. En Gaza, Italia, Kuwait y Europa y Estados Unidos han financiado el montaje de instalaciones de desalinización. La conclusión, ¿cuál es? Que al día de hoy la mitad no están ni siquiera en funcionamiento. Primero, porque no han logrado hacerlas funcionar, porque no logran tener estabilidad eléctrica, cosas de este. Y luego, segundo, el propio informe dice que tampoco funcionan porque no se ponen de acuerdo jamás con la autoridad palestina. Entonces, ya de entrada, ese informe es taxativo. Aquí hay un problema, no es un problema de que alguien esté robando a alguien. El problema es que los propios palestinos no pueden gestionar correctamente agua. Y un tema muy interesante, que es que el propio Tratado de Oslo II de 1994 establece inclusive que Gaza o los territorios, si no llegase a ese agua a sus necesidades, Israel tiene obligación de venderles agua. Y está establecido incluso el valor que se da a esa agua. O sea que eso es una tontería. Respecto al Mar Muerto, el Mar Muerto lleva bajando de nivel desde el año 1960. El problema es que desde ese año todo lo que son explotaciones agrícolas, bien israelíes, bien jordanas, bien palestinas, han estado creciendo. Al crecer requieren más agua. Quiere decir que todo el agua que han estado utilizando no permite al mar aumentar su tamaño o recuperarse por sí mismo. Quiere decir que el problema es un problema, y ahí hay un estudio muy bueno que también traje del Instituto Smithsonian, que el problema es un problema también de cómo se está gestionando en esos tres países y Siria también, porque desde luego hay agua que Siria está quedándose con ella arriba del río Jordán, que también está cambiando estas variables. Entonces el problema tampoco es israelí, pero es que hay una cosa que la gente olvida. Hay un proyecto que debería entrar en funcionamiento el año que viene, que está financiado por Jordania y por Israel por un total de 1,5 millardos de dólares y que prevé instalar un sistema de tuberías que traiga agua del Mar Rojo, que el agua lo traiga a la altura del Mar Muerto, que se use, una vez desalinizado, que se use para regadío de todas las explotaciones agrícolas y 10% de ese monto se quede en el Mar Muerto para volver a reflotar el Mar Muerto. Entonces, el problema del Mar Muerto tampoco existe. Cuando yo expliqué este problema, ahí el Partido Socialista cambió el sentido de su voto porque entendieron perfectamente que les estaban engañando y el Partido de las Islas también cambió su voto porque entendió que lo que les habían explicado 24 horas antes o habían escrito del robo del agua era algo que no existía. Pues te agradecemos enormemente, Maxo, que nos hayas explicado y con este detalle, porque no es lo mismo decir eso no es verdad porque yo lo digo, que con todos estos documentos y tratados internacionales
que están allí para verificarlo. Te agradecemos que nos hayas atendido en un día como hoy y te deseamos Shabbat Shalom y esperemos que no tengamos que acudir a ti para estas ofensivas que se montan en las instituciones españolas. Shabbat Shalom, muchas gracias por estar aquí, estoy siempre a vuestra disposición y una cosa que tengo segura es que si nos buscan, nos van a encontrar.